Bueno, Fred, no, pues nada, agradecido. Yo creo que se puede dar para muchas situaciones. Yo creo que pues, sí, tips y creo que se le puede incluir algo de coaching en esta parte. Yo sí tengo un tema y es Dale. básicamente, el tema es que me gustaría escucharte, Fred, en el tema de evitar a confrontar, porque es un tema que lo vivo en el día a día. Es un tema que me gustaría verte, escuchar esos tips, esos consejos, esa parte de cómo afrontarlo. En el sentido porque he tenido ejemplos donde profesionalmente, y me gustó mucho esa parte que decías del management, encontramos con perfiles con cierta arrogancia, pero también con perfiles un poco como el mío, que dejan que esa arrogancia domine sobre la situación y que acepte todas las propuestas de este perfil arrogante. Me pasó a mí y acepté mucho esa parte, lo cual hacía que evitaba, pero eso creaba un banco emocional y inclusive una pérdida inclusive de la personalidad porque no veía como siempre afrontar ese arrogante, esa persona. Igual, eso también es un perfil, y ese mismo lo veía en el campo profesional y de amistad, que a veces es que se veía como un patrón de que es que no solo hay por evitar dejar la relación profesional, sino que en el lado de amistad también veía que las demás personas, yo les decía, no, pero ¿qué quieres tú? Dale, deciden ustedes. Dejaba que las demás personas también decidieran por mí. Y eso como que, para no evitar de que si mi idea era buena, era mala, como que siempre estaba ahí. Te traigo estos dos ejemplos y justo escucharte o verte de cómo es la mejor forma, me pregunto, de afrontar esa transformación para empezar a confrontar, pasar de ese evitar a confrontar, que sí, en lo personal me cuesta bastante. Sí. Bueno, gracias, Carlos. Lo primero para considerar es que así como hay introvertidos y extrovertidos, hay gente que es agradable y desagradable. Desagradable no quiere decir alguien malo, como alguien así. En español sería en inglés disagreeable. Disagreeable es alguien que no tiene tanta dificultad en estar en desacuerdo. Hay gente más predispuesta a acordar y gente más predispuesta a desacordar. Que es lo mismo que introversión o extroversión o apetito por lo nuevo o más conservadores, etc. Ahí se llama Big Five, 5 dimensiones de caracterización psicológica de la personalidad. Tú y yo somos agreeable. Del lado somos más agreeable que disagreeable. Es decir, nos gusta más llevarnos bien con la gente, estar en armonía, entrar en acuerdo. Y como es una fuerza, es algo bueno, porque nos permite armonizar, armar equipo, tener más empatía con los demás, pero también se puede volver una debilidad porque cuando nos encontramos con alguien arrogante o alguien intenso, o alguien disagreeable, nos acobardamos un poco porque nos choquea, porque nosotros no, es como alguien, como si yo fuera introvertido y tú eres súper extrovertido y me invades, es como, no, 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 me carga esta persona porque yo no sé cómo responderle. A mí me gusta estar solo o con 1 o 2 personas y no sé, a mi mujer le encantan las fiestas de 20, 30 o más personas, ¿sí? Y a mí ir a las fiestas así me abruma, pero a ella estar nosotros dos solos o con 1 o 2 personas más le parece poca energía, medio aburrido. Eso no está ni bien ni mal, es una característica de cada uno. Entonces, primero empezamos por ahí, no hay nada malo Sí. en esa tendencia, pero sí se puede volver una debilidad porque nos amedrenta a la gente que se comporta en forma intensa, digamos. Entonces, the bad news es que nunca te vas a poder desembarazar de eso. Siempre te va a dar miedo, irritación o ansiedad tener que poner un límite, porque bueno, es contrario a la personalidad que tenemos. Tú y yo en eso somos muy parecidos. The good news es que el- la valentía no significa no tener miedo. La valentía significa hacerlo igual, aún con miedo. Es decir,
el hecho de que te cause una cierta ansiedad, poner un límite y vengan una serie de ideas a tu cabeza, para ti es como la fuerza de gravedad, siempre va a ser así, no se te va a ir. Yo no conozco ninguna técnica para dejar de sentirse así, yo me siento así también. Sin embargo, sí es posible entrenarse para hacerlo de todas formas y decir, no, no me voy a someter. Mira, me pasó, hoy estoy en un resort y hoy fui al gimnasio y estaba haciendo unos ejercicios en una máquina y había otro hombre haciendo ejercicios en una máquina, bueno, en las poleas al lado mío. Yo estaba haciendo la dominada, el bajar así, y están esas máquinas que en el medio tienen las poleas para hacer así, y él estaba haciendo eso con su novia, y bueno, novia o mujer, no sé, pero una mujer muy linda, el tipo era un tipo súper musculoso, parecía Mr. Músculo, bien grandote, no era gordo, pero era te digo, llamaba la atención el hombre. Y cuando la novia hacía los ejercicios, tenía una chica hermosa, muy musculosa también, pero más flaquita, por supuesto, una chica muy linda, él iba y se sentaba del otro lado que estaba el remo. Son esas máquinas que está todo integrado. Entonces tenía todas sus cosas ahí en el remo y yo estaba haciendo mis ejercicios y yo estaba pensando, cuando termine con estos ejercicios, me tocaba hacer de ejercicio de espaldas, voy a hacer el del remo. Pero el tipo no estaba usando la máquina, simplemente se sentaba en el banco. Pero ya me empezaba a agarrar como una pequeña ansiedad de decirle, perdón, quiero usar la cosa, porque estaba ahí, tenía su toalla, su agua, hacía el ejercicio, iba, se sentaba, y era, claro, o sea, tenía toda la pinta de disagreeable, no parecía un hombre muy preocupado por la armonía ni por la suavidad, nada, era como en Argentina llamamos patovica, era un tipo así, bien Mr. Músculo. Digo, bueno, entonces dije, ok, así como estoy haciendo el ejercicio para el músculo, voy a hacer el ejercicio para mi ánimo. Y cuando terminé, le digo, excuse me, can I use this? Y dice, of course, of course. Se fue claro. Todo bien, no era nada. Pero aún eso me da un poquito de. Te lo cuento que me pasó esta mañana y lo medité así, exactamente así fue como lo medité. Dije, ok, este es un ejercicio para mí de animarme a pedirle que saque sus cosas y que me deje hacer el ejercicio. Porque tuve la tentación, bueno, me voy a otra máquina, hago otra cosa. Digo, no, yo iba a hacer el remo, ¿por qué no me voy a animar a decirle esto si no lo está usando? Y aunque lo estuviera usando, también le hubiera dicho, a ver, lo compartimos o te falta mucho, pero decir eso ya me resultaba como medio violento. Porque como, bueno, ¿cómo no se pensar, cómo no se da cuenta? Pone sus cosas ahí, no está usando la máquina, pero la ocupa para sentarse, eso es una estupidez porque otro no la puede usar y no sé qué. En fin, tenía todos mis juicios de que el hombre no debería hacer y en realidad tengo una excusa porque me daba ansiedad decirle, hey, quiero usar la máquina, corre tus cosas. Y decírselo a un tipo que mide el doble que yo en cuanto a los brazos que tenían, unos brazos así inflados. Este, pero bueno, me animé, se lo dije, no pasó nada y me sentí como, ok, I, I did it. Es como un pequeño triunfo moral. Entonces, el primer paso, te diría, Carlos, es no tener esta ilusión de que se te va a ir la ansiedad. Y entender que, bueno, lo vas a tener que hacer con ansiedad, porque por el tipo de carácter que tenemos, that's the way it is. Pero la buena noticia es que lo puedes hacer aún con ansiedad, es tomar la decisión y después hacerlo, y hacerlo de la mejor manera posible, por supuesto. Pero lo más difícil es animarse a hacerlo. Para un segundo, ¿cómo te suena lo que digo? Me suena bastante lógico y bastante en el trabajo personal mío de cómo sacar ese coraje para hablar, para que esos juicios no me dominen, sino que los pueda validar y que justamente con el ejemplo que traías, que justamente son juicios internos y que fue algo muy simple que solucionó con un mensaje. Entonces, que esos juicios míos, que por expresar algo, pues no tenga el temor de decirlo, si es bueno o malo, pero que lo pueda sacar con esa ansiedad, temor o que pueda haber allá adentro, pero que lo exprese. Eso es como que lo que yo estoy Eso. sacando en este momento. Me parece muy bien, muy bien. By the way, a mí me ha ayudado muchísimo hacer gimnasia con pesas para esto. El hecho de ir al gimnasio y ponerme un peso que me lleve a mi límite me ha hecho como cambiar.
si miras mis videos, te puedes dar cuenta que hace 20 años tenía mucha menos fuerza que ahora. Eh, o sea, me ha cambiado muchísimo el cuerpo, pero por hacer gimnasia con pesas, pero justamente por dejar de ser blandito. Es mucho más psicológico que físico mi trabajo de ir a hacer gimnasia con pesas, porque es como te saca un poco la parte animal de tener que hacer un esfuerzo que va más allá de lo que te parece posible. Gimnasia con pesas pesadas, o sea, no tipo aeróbico, hago 30 repeticiones, no, poner el suficiente peso para que a la sexta vez ya te duela y la séptima casi no la puedas hacer. Hacer seis repeticiones. Y no importa cuánto peso sea. O sea, al principio, no sé, hacía 6 repeticiones con, no sé, 20 kilos de esta dominada. Ahora para hacer 6 repeticiones le tengo que poner 75. Pero el esfuerzo que hago en la última es igual con 20 que con 75. Cuando empecé hacía 20, pero lo que importa no es el peso, ni siquiera el músculo, eso es secundario. Lo que importa es esa cosa de... porque es como sentirse un poco más, no sé, comer carne. Es algo, Esa porque mentalidad de atleta de ir más allá y de poder que puedo y avanzar. no, ¿Cómo se lo más que de interpretas? atleta es la mentalidad de guerra. Porque cuando tienes que hacer el ejercicio y ya prácticamente te fallan los músculos, estás poniendo al cuerpo en una situación de estrés muy parecida a la de estar en una pelea con un animal o con alguien que te quiere matar. O sea, estás como Paralizado, yendo estás a quieto. recursos muy primales. Entonces, y de hecho, si quieres, o sea, hay un libro que se llama Body by Science, porque son ejercicios al ritmo muy lento, es decir, lo haces con muy poco peso porque no tienes nada de inercia, es como 10 segundos para arriba y 10 segundos para abajo. Entonces es un movimiento muy lento que no te lastima porque usas muy poco peso y aún así te mata. Pero en la última repetición, el tipo dice, es como estar peleando con un animal por tu vida y eso te hace tocar algo muy primal en ti, como decir, no, I'm going to stand my ground. Porque en el fondo lo que está diciendo es, quiero ser honesto conmigo mismo, aun cuando haya del otro lado una persona que me pueda llegar a amedrentar. Y eso no es solamente psicológico, sino que también es una preparación física. Y es como ir al gimnasio para eso. Yo me voy a preparar para, en inglés dice stand my ground, para defender mi tierra, donde estoy parado. Lo que está correcto lo voy a hacer. Claro, si el tipo se hubiera puesto agresivo, está bien, yo me iba a ir, no voy a pelear con un tipo que es más grande que yo, ni nada de eso, pero muy rara vez hace falta pelearse. La mayoría de las veces es el propio miedo. En realidad el enemigo a vencer es el miedo o la ansiedad, no la otra persona. Entonces, eso es el primer paso eh, que, que es como toughen up, como tal vez en el módulo del estoicismo está, está tratado eso, de decir, me empiezo a sentir cómodo en la incomodidad. Luego viene, ¿qué quieres decir? O sea, una vez que está como en la predisposición está, ahora la pregunta es, ¿qué quieres decir? Y dame un ejemplo de algo que te cause un poquito de ansiedad, como que puede ser algún ejemplo con estas personas que tenías en mente, o algo que si alguien, no sé, te invita a una fiesta y tú no quieres ir, o te pide tener una conversación y tú no quieres, te da un poquito de ansiedad. Cuéntame algo, pero no mayúscula, pero sí algo que te genere una cierta barrera. Estábamos en la ejecución de un portafolio y esta persona propuso una idea de unir a ciertas personas, los economistas, para hacer una validación del portafolio. Y dentro de mi experiencia, ya había tenido esa experiencia que no era la más adecuada, hasta no esperar a que al final se ejecutara el portafolio, no era el comienzo, sino al final. Entonces, en ese momento, no expresé mi idea por temor a decir que, no sé, que mi idea no era válida, cuando yo sabía que eso, lo que estaba proponiendo no tenía muy buenos fundamentos, pero era una persona que le habían traído un tema específico. Y yo dije, bueno, este es el experto. Entonces, Ok, ese es el ejemplo que te traigo. No confronté una idea de supuestamente un experto. ok. Pero que tú tenías cierta reserva.
Exacto. Ok, entonces, primero es animarse a hacerlo, pero vamos a bajarle la barrera. Porque si lo hubieras dicho, digamos, de forma inconsciente, sin filtro, de manera igual como lo pensaste, ¿qué es lo que pensaste, Carlos? ¿Cómo lo pensaste? Lo que dijiste, no, Sí, mejor no digo esto. en ese momento pensé que no era la mejor opción y que esa idea no iba a funcionar. Así lo pensé Ok, perfecto. literal. Esta no es la mejor opción y esta idea no va a funcionar. ¿Qué te llevó a pensar eso? O sea, ¿qué evidencia tienes o tú hiciste algo parecido antes y no funcionó? Cuenta un poquito de eso. Hice algo también en otro portafolio anterior, en otra empresa, lo habíamos realizado, pero hacer unas validaciones económicas tan tempranas a veces se convierte en hipótesis que si no se validan al final, pues es muy complejo. La idea de lo que tenemos es validarlas al final para saber si en verdad esas hipótesis económicas pues sí podrían, sí son válidas, no decir todo al inicio y decir si esto es sí. Entonces, mi idea siempre ha sido hacerlo al final y no hacerlo al inicio. Ok. Entonces ya en otro lugar, cuando lo hice al inicio, fue casi que no terminamos el proyecto porque no alcanzamos a llegar al final. Nunca hubo una idea ya. Entonces yo dije, no, primero, lo que hay que hacer primero es armar toda esta estructura y poderlo validar al final, que iba en contra de la recomendación. Entonces, eso ya me había pasado en el pasado, respondiéndote a tu pregunta, y por Ok. eso era que no, que tenía ese juicio y ese tema de que no Y iba este experto, ¿quién lo había traído? la misma compañía en la que trabajo. Y estaba hablando con ustedes para proponerles un curso de acción. Exacto. ¿Y quién tenía que tomar la decisión acerca de qué curso de acción tomar? ¿Quién tenía la Fred, autoridad? yo tenía ahí parte de la votación también de decidirlo como equipo, pero no hice uso del voto por el No, miedo no, está. justamente a confrontar ese tema, porque creí que de pronto yo lo había hecho mal en el pasado, sin decir que era perfecto. Entonces dije, bueno, de pronto No, lo está hice bien. mal, no sé. Pero mira, si tú pudieras decirlo en forma humilde, como, mire, me gustaría expresar una preocupación que tengo, porque yo en el pasado hice algo parecido y no me dio resultado por esta razón. De hecho, nos resultó demasiado eh, como poco informativo el análisis al principio del portafolio porque las condiciones no estaban dadas para definir muchos de los parámetros. En cambio, cuando lo hicimos al final nos dio mejor. Así que me gustaría entender por qué le parece que es mejor hacerlo ahora y no al final. Porque a mí mi intuición me dice que sería mejor hacerlo al final, pero otra vez lo hice mal la vez pasada. Ese, eso es, bueno, es muy suave. No es una oposición de decir, no, eso está mal. Pero decirle, mire, tengo una preocupación porque yo lo hice de una forma que me parece similar a lo que usted propone. De hecho, tuve la misma idea y no me fue muy bien. No sé si hice algo mal o si hay algo distinto en esta ocasión de lo anterior o si lo que usted dice tiene un cierto riesgo que tendremos que evaluar. Eso, ¿cómo te suena? Me suena mucho, Fred, porque escucharte, donde yo lo hubiera hecho de esa forma, creo que hubiera tenido muchos resultados y mucha valentía. Me suena mucho porque no creo que entonces la oportunidad de mejora sería en la forma, primero ya al tener la Son las dos valentía cosas, o sea, y la son las dos cosas, segunda, porque ajá, hace falta el coraje, pero hace ¿ah? falta menos coraje que el que tú crees, porque cuando lo haces suave, es menos probable, es como, imagínate, si yo digo, a ver, voy a ir y le voy a dar una golpiza a este hombre y lo voy a empujar y le voy a tirar sus cosas del banco. Claro, si pienso que tengo que hacer eso, nunca me animo a acercarme, porque es Total. mucho más grande que yo. En cambio, cuando pienso, digo, perdón, ¿le molestaría permitirme que use la máquina? Bueno, la probabilidad que el tipo estalle y me quiera pegar y que se arme una pelea es bastante baja, entonces no necesito tanto coraje, no es que soy súper valiente, soy lo suficientemente valiente para pedirle permiso. Y si me dijera, no, lo quiero dejar ahí, bueno, está bien, no se enoje y me voy, no voy a pelear con este hombre. Pero es una mezcla de las dos cosas, es decirlo de una Súper forma válido. suave, pero animarse a decirlo. Pero el animarse es condición
depende de qué es lo que vas a decir. Muchas veces como coach, están ustedes, le hablo a todos, ayudando a un coachee, y el coachee dice, ay, no me animo a decirle lo que pienso. Y digo, bueno, a ver, ¿qué piensas? Y me dicen algo espantoso. Sí, yo tampoco me animaría a decirle esto. Pero ¿qué tal si lo filtramos, lo pasamos por el desintoxicante, como digo en el video, y le dices esto, y se lo reestructuro? Y la persona dice, eso sí, claro, que eso sí que me animo a decirlo. Bueno, entonces no está tan grave. ¿Qué piensas? Ah, creo que ha sido lo mejor que he escuchado en este momento sobre esta transformación y sobre lo que vengo, porque sé que de ahí tengo que, y es más, lo relaciono con una forma de expresar comunicación no violenta. Y esa forma Exactamente, de esa forma de exactamente. expresarlo. Claro, es como en forma personal decir, mira, yo lo probé y inclusive decir, y tal vez lo hice mal y me encantaría aprender, digamos, en qué me Ujú. olvidé, porque puede haber que haya alguna técnica estadística que te permita filtrar los datos, no sé qué, probablemente no, confío en tu experiencia, pero cuanto más suave lo dices y más abierto a ser desconfirmado, menos violento es. Y el otro, sin embargo, tiene que contestar, porque lo pone en una situación donde tiene que explicar el porqué de su posición de una forma relativamente retadora. Pero es un reto muy suave, no hay mucho con qué pelearse. Yo creo que eso es aún más retador que hablar No, duro. total. Entonces es suave, Me hace- pero bien punzante. No, me hace mucho sentido, demasiado diría yo, y entiendo en mi caso que hay una brecha ahí en esa parte de esa comunicación, que si bien tengo que trabajarla para poder en ese momento, ¿qué es lo que acabo de identificar? Esa brecha de una comunicación más soft, no violenta, para que también con ese, unido con esa parte que acabas de explicar muy bien, con ese coraje, con esa valentía, sean un complemento para que esa transformación de evitar al confrontar sea un confrontar muy sano y muy soft. Exacto. Y estás confrontando para ayudar. O sea, no se trata de confrontar para pelear. Primero es confrontar al miembro del equipo por el objetivo común. De la misma forma que tú quisieras que otro te confronte a ti si vas a hacer algo equivocado que no va a llevar a la efectividad compartida del equipo. Entonces, si la otra persona se puede desprender de su ego y se vuelve una conversación acerca de qué es lo mejor que podemos hacer, es una danza muy tranquila. Si la otra persona se siente apegada, es un poquito más complicado porque ahí sí que la persona pues se puede poner un poco reactiva por ego. Pero cuanto más suave eres, más difícil es que el otro pueda agarrarse o engancharse de lo que tú dices para tratar de generar intensidad, porque no está haciendo nada. Si yo voy a este hombre y le digo, hey, ¿por qué dejaste tu toalla ahí? Quítala, que quiero usar la máquina. Es mucho probable que tengamos una disputa, que se le digo, perdón, si no le molesta, ¿me podría permitir usar la máquina? Ahora, me puede decir que no. Digo, ¿la está usando usted? O sea, también depende hasta dónde yo quiero pelear, pero si me Sí, dice, claro, sí, no, claro. digo, ¿por qué la está usando? No, pero yo ya puse mis cosas. Digo, sí, pero la máquina no es para dejar las cosas. ¿Y quién lo dice? Lo digo yo. O sea, ahí depende, a cada uno tiene su nivel de intensidad, ¿no? ¿Cuántas pesas vas a No, levantar? total. Y mientras no me pegue, yo lo iba a escalar, porque además sé que tengo la razón, que no tiene ningún sentido, y el tipo también. En esa situación, el poder de legitimidad lo tengo yo. Si le estoy usando la máquina, el poder de legitimidad lo tiene él. Le podría preguntar, le falta mucho, me podría avisar cuando termine, voy a hacer otra cosa. Pero es súper importante como medirte y por ahora para empezar te sugiero que empiezas con pesas livianas, como probar un poquito, ¿no? Decirle a alguien que no, como decirle no, mira, no, la verdad que no quiero ir o prefiero no. Es como empezar a desarrollar tu músculo de disagreeableness para decir, no siempre tengo que decir que sí a todo. No, Muy bien. genial, genial. Yo creo que excelente la conversación y los tips que me has dado. Creo que Me alegro. me suman mucho, Fred, en todo lo que Qué estoy bueno. afrontando. Bueno, me alegro mucho. Gracias, Vale, Carlos. muchas gracias.